A las 10 en punto de la mañana del 23 de junio de 1914, un cohete de bengala blanco rasgó el cielo azul cobalto sobre los cerros secos de Zacatecas, marcando el inicio del día más sangriento y decisivo de la Revolución Mexicana. Ese destello efímero no fue una simple señal táctica, sino el detonante del apocalipsis. En cuestión de segundos, el silencio sepulcral del desierto se hizo añicos con el rugido simultáneo de 40 cañones de grueso calibre disparando al unísono, haciendo temblar la tierra bajo los pies de 30.000 hombres y convirtiendo las fortificaciones del Ejército Federal en cráteres humeantes, llenos de carne y metralla. Pancho Villa, el legendario Centauro del Norte, no había movilizado a su temible División del Norte simplemente para asediar una ciudad o ganar una posición estratégica más en el mapa. Había venido con una intención mucho más oscura y definitiva: borrar al enemigo de la faz de la tierra. Con 20.000 hombres sedientos de victoria desplegados en un círculo de muerte perfecto alrededor de la capital de Plata, la orden que corría por las filas era clara, brutal y aterradora. No habría prisioneros, no habría piedad y no habría retirada. Lo que estás a punto de presenciar no es una historia romántica de sombreros charros y canciones folclóricas junto a la fogata. Es la crónica de una operación militar industrial, compleja y letal, donde la genialidad artillera se mezcló con el odio visceral de una guerra de castas. Ante tus ojos se desplegará la maquinaria de guerra perfecta que Villa construyó desafiando a sus propios superiores. Una fuerza imparable que combinaba la furia salvaje de las cargas de caballería suicidas con la precisión matemática de la artillería moderna francesa, dirigida por el único hombre al que Villa respetaba más que a sí mismo, el general Felipe Ángeles. Mientras los 12.000 soldados de élite del dictador Victoriano Huerta se atrincheraban en los inexpugnables cerros de la Bufa y el Grillo, confiados en que su posición geográfica y su disciplina prusiana los hacían invencibles, no sabían que ya estaban muertos. Estaban atrapados en una ratonera geográfica diseñada meticulosamente para triturarlos, enfrentándose a una horda que avanzaba dopada de adrenalina, dispuesta a trepar montañas bajo el fuego de ametralladora, solo para clavar un cuchillo en el corazón del régimen usurpador. Esta es la historia de cómo la sangre de 6.000 hombres inundó las calles coloniales hasta los tobillos, y de cómo la victoria más grande de Villa fue también, paradójicamente, el comienzo de su caída. Para comprender la magnitud de la carnicería que estaba a punto de desatarse en Zacatecas, es necesario retroceder unos días y entender que esta batalla no comenzó con disparos, sino con telegramas cargados de veneno. La División del Norte no marchaba hacia el sur, obedeciendo órdenes, sino desafiándolas. Venustiano Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, un hombre de levita, barba blanca y ambición fría, miraba con terror el ascenso meteórico de Pancho Villa. Carranza sabía perfectamente que si Villa tomaba Zacatecas, la puerta hacia la Ciudad de México quedaría abierta de par en par y nada impediría que el bandolero se sentara en la silla presidencial. Por eso, en una jugada de ajedrez político que casi le cuesta la guerra a la revolución, Carranza había ordenado a Villa detenerse en Torreón y había enviado al general Pánfilo Natera, un comandante leal pero militarmente mediocre, a tomar la ciudad de Plata. El resultado fue el esperado desastre. Las tropas de Natera fueron repelidas brutalmente por la artillería federal, dejando cientos de muertos inútiles en las faldas de los cerros. Fue ante este fracaso humillante que Villa, en un arranque de furia que hizo temblar a sus propios Estado Mayor, mandó al diablo la jerarquía, ignoró las amenazas de Carranza de declararlo rebelde y dio la orden de avanzar. La maquinaria de guerra más formidable del continente se puso en marcha no solo para destruir a Huerta, sino para demostrarle a Carranza quién era el verdadero dueño del norte. El traslado de la División del Norte desde Torreón hasta las afueras de Zacatecas fue una epopeya logística que parecía sacada de una novela de ficción industrial, un movimiento de masas que desafiaba cualquier lógica militar de la época. No se trataba simplemente de mover soldados, se trataba de mover una ciudad entera sobre rieles, decenas de trenes militares,
envueltos en nubes densas de vapor y humo de carbón, cruzaron el desierto mexicano cargando a 20.000 hombres, miles de caballos, cañones, ametralladoras y un ejército invisible de soldaderas, médicos y mecánicos. Dentro de esos vagones de ganado, el aire era irrespirable, una mezcla de sudor, grasa de fusil y la tensión eléctrica de saber que se dirigían al matadero más grande de la guerra. Villa, que se movía entre los vagones como un espectro omnipresente, revisaba personalmente que no faltara munición ni carbón, sabiendo que la velocidad era su mejor arma. La llegada a la estación de Calera, a pocos kilómetros del objetivo, fue un espectáculo que heló la sangre de los espías federales, una marea interminable de sombreros tejanos y cananas cruzadas descendiendo de los trenes, organizándose con una disciplina sorprendente, bajo la mirada atenta de los oficiales. Pero si Villa era el corazón palpitante y furioso de este monstruo, el cerebro frío y calculador era el general Felipe Ángeles. Mientras los hombres descargaban las cajas de dinamita y afilaban los machetes, Ángeles, un artillero de academia formado en Francia, que había decidido unirse a la causa del pueblo, sacó sus binoculares y estudió el terreno con la precisión de un ingeniero que planea una demolición controlada. Lo que vio a través de sus lentes era una pesadilla táctica diseñada por la naturaleza para ser inexpugnable. La ciudad de Zacatecas yace hundida en una cañada profunda, protegida por dos colosos naturales que servían de murallas titánicas, el Cerro de la Bufa y el Cerro del Grillo. En estas cimas, el general federal Luis Medina Barrón, confiado hasta la arrogancia, había fortificado sus posiciones con 12.000 soldados de élite, nidos de ametralladoras pesadas y baterías de cañones que dominaban cada centímetro del valle. La lógica militar tradicional dictaba que cualquier ejército que intentara entrar en la ciudad sin tomar primero esos cerros sería aniquilado por un fuego cruzado letal desde las alturas, convertido en carne picada antes de siquiera tocar las primeras casas. Los federales se sentían seguros, casi intocables en sus nidos de águila. Desde sus posiciones elevadas, observaban el despliegue villista con desdén, convencidos de que las hordas revolucionarias se estrellarían contra las rocas como lo habían hecho las tropas de Natera semanas atrás. Medina Barrón envió telegramas a la capital, asegurando a Victoriano Huerta que Zacatecas sería la tumba de la rebelión, prometiendo que Villa regresaría al norte en un ataúd. Sin embargo, subestimaron fatalmente la audacia de Ángeles. El general artillero entendió que la clave no era lanzar a la infantería en un ataque suicida frontal, sino utilizar la artillería de una manera que nunca se había visto en México. En lugar de colocar sus cañones en la retaguardia para un bombardeo de apoyo lejano, Ángeles decidió arriesgarlo todo. Ordenó arrastrar las piezas de artillería pesada durante la noche, acercándolas peligrosamente a las líneas enemigas y colocándolas en posiciones de tiro directo frente a los cerros. Fue una maniobra de sigilo y fuerza bruta, con cientos de hombres empujando cañones Schneider y Saint-Chamond en la oscuridad absoluta, conteniendo la respiración para no ser detectados. Cuando el sol comenzara a salir, los federales no se despertarían con un asedio lejano, sino con la boca de los cañones apuntándoles directamente a la cara. La trampa estaba lista, y la arrogancia de los defensores estaba a punto de convertirse en su sentencia de muerte. Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana y el cohete de señal iluminó el cielo con su estela blanca, lo que se desató sobre los defensores de los cerros no fue una batalla convencional, sino un castigo matemático ejecutado con una violencia industrial nunca antes vista en la historia de México. Los cañones de Felipe Ángeles, ocultos y posicionados con esa precisión geométrica letal durante la noche, abrieron fuego simultáneo creando una cortina de acero y fuego que barría las trincheras federales de un lado a otro. No era el bombardeo errático y emocional de los revolucionarios novatos que disparaban al bulto, era fuego de barrera profesional, una técnica europea diseñada para caminar delante de la infantería propia y limpiar el terreno. Los obuses de 75 milímetros explotaban justo encima de las cabezas de los soldados de Huerta, destrozando nidos de ametralladoras, volatilizando cuerpos en una nube roja y sepultando vivos a pelotones enteros bajo toneladas de tierra
y roca basáltica. El estruendo era tal que, según los cronistas, la tierra vibraba como si un terremoto estuviera sacudiendo los cimientos mismos de la Sierra Madre, impidiendo que los oficiales federales pudieran siquiera gritar órdenes a sus hombres aturdidos. Bajo este techo de proyectiles silbantes que rasgaban el aire, las brigadas de la División del Norte se lanzaron al asalto en un movimiento de tenaza perfecto, diseñado para asfixiar al enemigo. Por el norte, las fuerzas de los generales Tomás Urbina y Pánfilo Natera atacaban las pendientes escarpadas del Cerro del Grillo y el de la Sierpe. Por el sur, la caballería desmontada de Maclovio Herrera y los Dorados, de Villa, cargaban contra el símbolo máximo de la resistencia, el Cerro de la Bufa. La coordinación era tan absoluta que parecía que un solo cerebro controlaba a 20.000 cuerpos. Los federales, cegados por el humo y ensordecidos por las explosiones, disparaban desesperadamente hacia abajo, haciendo rodar sus ametralladoras Hotchkiss para intentar detener la marea humana, pero la artillería de Ángeles no les daba ni un segundo de respiro. Cada vez que un nido de resistencia federal abría fuego, un cañón villista corregía el tiro en tiempo real y lo silenciaba con un impacto directo, despejando el camino para sus compañeros que subían como hormigas rabiosas. La ascensión fue una carrera contra la muerte, cuesta arriba bajo un sol de justicia, que combinado con el calor de los incendios, convertía las laderas en un horno. Los villistas, ignorando el cansancio, la sed y el miedo, saltaban sobre los cadáveres de sus camaradas caídos para ganar terreno metro a metro, impulsados por una mezcla de odio visceral al huertismo y una devoción casi religiosa hacia Pancho Villa. El centauro no dirigía desde una carpa segura en la retaguardia. Cabalgaba entre la línea de fuego, con su caballo cubierto de sudor y espuma, gritando órdenes, animando a sus muchachitos y exponiéndose a las balas con esa temeridad suicida que cimentaba su leyenda de invulnerabilidad. Ver a su jefe arriesgar el pellejo codo a codo con ellos inyectaba en la tropa una dosis de adrenalina más potente que cualquier droga, convirtiendo a campesinos y rancheros en máquinas de matar que no se detenían ni ante el alambre de púas ni ante la bayoneta calada. Hacia la 1 de la tarde, la balanza de la historia se inclinó definitivamente con un crujido estruendoso. El Cerro de El Grillo, una de las llaves maestras de la defensa federal, cayó ante el empuje incontenible de la brigada de Urbina. La lucha en la cima fue salvaje, cuerpo a cuerpo, cuchillo contra bayoneta, en un caos de polvo y sangre donde la disciplina militar federal se desmoronó ante la ferocidad villista. Al ver la bandera tricolor del gobierno usurpador ser arrancada del asta y sustituida por el estandarte de la División del Norte, el pánico comenzó a contagiarse como un virus letal entre las filas del general Medina Barrón en el cerro vecino de la Bufa. La supuesta inexpugnabilidad de Zacatecas se había roto en pedazos. Los defensores, que apenas unas horas antes se burlaban de los revolucionarios desde sus alturas inalcanzables, ahora comprendían con horror que habían perdido la ventaja táctica. La situación para los federales pasó de crítica a desesperada en cuestión de minutos. Con el Grillo en manos de Villa, la artillería de Ángeles fue rápidamente reubicada en las posiciones capturas, girando los cañones para apuntar ahora hacia la Bufa y, lo que era peor, hacia el centro de la ciudad. Los soldados de Huerta se dieron cuenta de que estaban atrapados en una trampa mortal. La altura que antes los protegía, ahora los exponía. Comenzaron a quedarse sin municiones, aislados y rodeados por un enemigo que parecía multiplicarse de las piedras. La retirada ordenada, esa maniobra elegante que se enseña en las academias militares, se volvió imposible. El miedo atávico a ser despellejados vivos por los villistas provocó que las líneas de defensa se rompieran. La única opción que les quedaba a los supervivientes de las cimas no era resistir, sino huir hacia abajo, hacia el centro de la ciudad, sin saber que al descender de los cerros estaban cometiendo el error final. Estaban entrando voluntariamente en la ratonera, que Villa había preparado para el acto final de la carnicería. Antes de que descendamos a las calles empedradas de Zacatecas para ser testigos de la fase más cruel de esta carnicería urbana, te pido que hagas una pausa de un segundo para suscribirte al canal
y activar la campanita. YouTube y las plataformas convencionales suelen censurar o desmonetizar este tipo de contenido histórico crudo porque muestra la realidad de la guerra sin filtros ni romanticismos. Tu apoyo es la única munición que tenemos para seguir produciendo estos documentales de guerra total y mantener viva la verdadera historia. Únete a nuestra comunidad ahora mismo, porque lo que vamos a narrar a continuación te hará ver la Revolución Mexicana con otros ojos. Al caer la tarde, la situación en las alturas se volvió insostenible para las tropas federales. La caída de El Grillo y, poco después, la toma brutal del emblemático Cerro de la Bufa marcaron el fin de la resistencia organizada y el inicio del caos absoluto. Lo que horas antes había sido un ejército disciplinado, orgullo del general Huerta, se desintegró en cuestión de minutos en una turba aterrorizada que huía en desbandada. Los soldados, al ver que los villistas coronaban las cimas y comenzaban a bajar tras ellos con los machetes en la mano, perdieron toda compostura y comenzaron a correr hacia el centro de la ciudad, rodando literalmente por las laderas escarpadas, abandonando cañones, mochilas y fusiles en un intento desesperado de salvar el pellejo. Pero Felipe Ángeles y Pancho Villa, con una visión estratégica macabra que rayaba en la genialidad, habían previsto este movimiento desde el principio. Habían convertido a la ciudad de Zacatecas en una ratonera monumental de la que era imposible escapar. Al descender de los cerros buscando refugio entre los edificios de cantera rosa, los soldados de Huerta no encontraron la salvación, sino un callejón sin salida geográfico. Las tropas de la División del Norte, que habían estado esperando pacientemente en las afueras, cerraron el cerco desde todas las direcciones, empujando a los federales hacia el corazón de la hondonada. Fue una maniobra de compresión letal. Miles de hombres fueron empujados hacia una masa humana densa y desesperada en las plazas y callejones estrechos, convirtiéndose en el blanco perfecto para la artillería villista que ahora disparaba hacia abajo, sin piedad y a placer. Los proyectiles caían sobre la multitud aglomerada, causando estragos espantosos, donde cada explosión se llevaba por delante a decenas de hombres, caballos y mujeres que acompañaban al ejército. La ciudad, diseñada para la vida civil, se transformó en una olla de presión donde la muerte llovía del cielo y brotaba de cada esquina. El momento más dantesco y espectacular de la jornada ocurrió cuando un grupo de oficiales federales, en un acto de nihilismo suicida al ver todo perdido y para evitar que el arsenal cayera en manos enemigas, decidió detonar el depósito principal de municiones ubicado en el Palacio Federal. La decisión fue tomada en segundos, justo cuando la vanguardia villista se acercaba a las puertas del edificio. La explosión fue un terremoto artificial que sacudió los cimientos de toda la ciudad, una columna de fuego y humo negro que se elevó cientos de metros hacia el cielo, lanzando escombros, piedras de toneladas y cuerpos humanos desmembrados que llovieron sobre los techos de las casas vecinas. El estruendo fue tan brutal que, por un momento, detuvo el combate en toda la ciudad, dejando a ambos bandos sordos y aturdidos bajo una lluvia de cascajo sangriento y polvo que ocultó el sol. Edificios enteros de la manzana circundante se derrumbaron como castillos de naipes, sepultando a civiles y combatientes por igual. Sin embargo, lejos de detener la matanza o asustar a los atacantes, este acto de destrucción final enfureció aún más a los hombres de Villa. La explosión fue interpretada no como un acto de guerra, sino como una ofensa personal. La orden tácita que corrió por las filas villistas como una descarga eléctrica fue la de degüello. La batalla había terminado y comenzaba el exterminio. Ya no se gastarían más balas preciosas en hacer prisioneros. Se usaría el cuchillo, la bayoneta y la culata del fusil para terminar el trabajo. Los oficiales de Villa, con los ojos inyectados en sangre y cubiertos del polvo de la explosión, dieron rienda suelta a la furia acumulada de años de opresión. La batalla dejó de ser un enfrentamiento militar táctico para convertirse en una cacería humana casa por casa, azotea por azotea, habitación por habitación. En las calles empedradas del centro, la sangre comenzó a correr literalmente por las cunetas como si fuera agua de lluvia después de una tormenta, mezclándose con la ceniza,
el lodo y los restos de los uniformes federales. Los villistas, que habían visto morir a miles de sus camaradas en el ascenso suicida a los cerros, no tenían humor para la clemencia cristiana. Los soldados federales que tiraban los fusiles se arrodillaban y levantaban las manos pidiendo cuartel, gritando «¡Viva Villa!», eran ejecutados en el acto a quemarropa. Sus cuerpos se apilaban en barricadas grotescas que obstruían el paso de la caballería, obligando a los caballos a pisar sobre alfombras de cadáveres. La ciudad barroca, joya de la plata y del virreinato, se había transformado en un matadero industrial donde la única ley vigente era la venganza, y donde el sonido de las súplicas era ahogado sistemáticamente por el chasquido seco de los cerrojos de los rifles Mauser, rematando a los heridos que intentaban arrastrarse hacia la seguridad de las iglesias, sin saber que ni siquiera los altares sagrados serían respetados esa noche. Cuando la noche comenzó a caer sobre Zacatecas, cubriendo la ciudad con un manto de oscuridad, apenas roto por los resplandores anaranjados de los edificios incendiados, el general federal Luis Medina Barrón, herido y con el uniforme desgarrado, comprendió que la defensa había colapsado definitivamente. En medio del caos de las calles céntricas, donde sus hombres eran cazados como animales, tomó la decisión final, ordenó la retirada general. La única ruta de escape que parecía estar milagrosamente abierta era la carretera hacia la vecina ciudad de Guadalupe, un camino estrecho y sinuoso que serpenteaba hacia el sureste y que prometía la salvación lejos del cerco mortal de la División del Norte. La noticia corrió de boca en boca entre los supervivientes federales. A Guadalupe, como una presa que ve una rendija en la jaula. Miles de soldados, mezclados con oficiales aterrorizados, heridos que se arrastraban y soldaderas que cargaban sus enseres y niños, se abalanzaron hacia esa salida en una masa humana compacta y frenética, creyendo que dejaban el infierno atrás. Pero lo que los federales no sabían, y lo que descubrirían de la forma más atroz posible, era que esa salida no era un descuido táctico de los revolucionarios ni un error de cobertura. Era la parte final, la más cruel y la más calculada de la trampa maestra, diseñada por la dupla letal de Villa y Ángeles. Pancho Villa, con su instinto depredador, y Felipe Ángeles, con su frialdad geométrica, habían anticipado esta huida horas antes. Habían dejado ese corredor abierto, a propósito, como un cebo irresistible, pero habían posicionado estratégicamente a miles de tiradores de élite y nidos de ametralladoras frescas a lo largo de los flancos de ese camino, ocultos en las sombras de las lomas y tras las bardas de adobe, esperando pacientemente a que la columna enemiga entrara completamente en el corredor de la muerte para cerrar el cepo. Lo que sucedió en la carretera a Guadalupe no puede llamarse batalla bajo ningún estándar militar. Fue un tiro al blanco a escala industrial, una ejecución masiva en movimiento. Cuando la columna de fugitivos, que sumaba varios miles de almas, llenó la carretera en la oscuridad, los villistas abrieron fuego cruzado simultáneo desde ambos lados del camino. El efecto fue devastador. La vanguardia de la columna se detuvo en seco ante una muralla de plomo, mientras que la retaguardia seguía empujando hacia adelante, comprimiendo a la multitud en una zona de exterminio donde era imposible fallar un tiro. Los caballos, enloquecidos por el ruido y las heridas, coceaban y aplastaban a los infantes. Los vehículos y cañones que intentaban salvarse quedaron atascados, bloqueando la vía y convirtiéndose en ataúdes de metal para sus ocupantes. Fue una masacre mecánica. Los cuerpos de los primeros caídos formaron barricadas de carne y hueso que detenían el avance de los que venían detrás, quienes a su vez eran cegados por las balas que llovían sin cesar, trazando líneas de luz en la noche. El pánico era tan absoluto que la jerarquía militar se disolvió por completo. Los soldados federales se pisoteaban unos a otros para intentar salir del camino, y muchos, al verse rodeados en la oscuridad y sin municiones, optaron por el suicidio antes que caer en manos de los villistas, sabiendo que la leyenda negra de Villa no prometía clemencia para los vencidos. Se escuchaban disparos aislados de revólver, seguidos del silencio de quien se quita la vida,
prefiriendo la propia mano a la furia del centauro. Entre los que huían se encontraban los temidos colorados, o trotskistas, traidores que habían luchado antes contra Madero y a quienes Villa odiaba con una furia personal, bíblica e intransigente. Para ellos, la carretera a Guadalupe fue el fin del mundo. Sabían que no había rendición posible. Sabían que si eran capturados vivos, serían torturados o fusilados sin juicio. Pelearon con la desesperación de las ratas acorraladas, disparando hasta la última bala, pero fueron barridos por la superioridad numérica y moral de los villistas. La carretera se convirtió literalmente en un río de sangre, tan denso y resbaladizo que los caballos de los perseguidores patinaban en el pavimento al intentar cargar. De los 12.000 hombres que defendían Zacatecas al amanecer, apenas unos cientos de suertudos, incluido el general Medina Barrón, lograron romper el cerco y llegar a Aguascalientes, la mayoría heridos, sin armas y totalmente desmoralizados. El resto quedó atrás, muerto o capturado. En menos de 8 horas de combate y persecución, el Ejército Federal, la institución militar que había sostenido la dictadura de Porfirio Díaz durante 30 años y luego la usurpación de Huerta, había dejado de existir como fuerza de combate efectiva. No había sido derrotado, había sido triturado, desmembrado y borrado del mapa por un ejército popular que hasta hace poco era considerado por las academias militares como una banda de forajidos sin disciplina. Aquella noche, bajo la luna indiferente de Zacatecas, el viejo régimen murió ahogado en su propia sangre en una carretera secundaria, víctima de la venganza implacable del norte. Al amanecer del 24 de junio, el silencio que cubría la ciudad de Zacatecas era más aterrador y pesado que el estruendo de los cañones del día anterior. La división del norte había ganado, la victoria era total y absoluta, pero el precio de esa gloria yacía expuesto bajo la luz cruda de la mañana. La ciudad había quedado convertida en un osario a cielo abierto, un paisaje dantesco que desafiaba la cordura de cualquier testigo. Las cifras oficiales y los testimonios de los sobrevivientes pintan un cuadro que parece sacado de una pesadilla medieval. Casi 6.000 cadáveres de soldados federales yacían amontonados en las calles, en las plazas, colgando de las ventanas de los edificios bombardeados y sembrados a lo largo de kilómetros en la carretera a Guadalupe. Los cuerpos, destrozados por la artillería de Ángeles o acribillados por la caballería, comenzaban a hincharse rápidamente bajo el sol inclemente del desierto de Zacatecas, acelerando el proceso de descomposición. La sangre se había secado formando costras negras y resbaladizas sobre el empedrado colonial de cantera rosa, y el aire, antes puro y seco, estaba ahora impregnado de un hedor insoportable, una mezcla densa y dulce de pólvora quemada, carne humana en putrefacción, excrementos y miedo, un olor que se pegaba a la ropa y a la piel y que muchos veteranos asegurarían no poder olvidar jamás. La magnitud de la matanza fue tal que el sistema sanitario de la ciudad y de la propia División del Norte colapsó de inmediato antes de siquiera intentar funcionar. No había suficientes palas, no había suficientes hombres con estómago para el trabajo, y no había suficiente tierra consagrada en los cementerios para enterrar a tantos muertos en tan poco tiempo. Ante el riesgo inminente y catastrófico de una epidemia de tifus o cólera que aniquilara a los vencedores con la misma eficacia que las balas, las autoridades revolucionarias, bajo la supervisión pragmática de los médicos militares, tomaron una decisión drástica y macabra: la incineración masiva. Se organizaron cuadrillas de prisioneros y soldados rasos para apilar los cuerpos en montañas grotescas, en las afueras de la ciudad y en las cañadas cercanas. Estas piras humanas fueron rociadas generosamente con petróleo y se les prendió fuego. Durante días, el cielo azul de Zacatecas se tiñó de un gris plomizo y grasiento por las columnas de humo negro que emanaban de los cadáveres ardiendo, un recordatorio visual y olfativo del costo brutal de la revolución que se podía ver y oler a kilómetros de distancia, convirtiendo la civilizada Ciudad de Plata en un crematorio gigantesco. Mientras tanto, en los hospitales de sangre improvisados dentro de iglesias saqueadas, teatros y escuelas, la situación no era menos horrorosa.
Cientos de heridos de ambos bandos se hacinaban en los pasillos y sobre las bancas de madera, gritando de dolor y delirando por la fiebre. Los médicos villistas, héroes anónimos de esta tragedia, trabajaban hasta el agotamiento operando sin anestesia, con sierras de carnicero y cuchillos afilados, amputando miembros destrozados por la metralla francesa como quien corta leña. Las extremidades amputadas se acumulaban en cubetas que se desbordaban y eran arrojadas a los patios traseros, mientras el suelo de los quirófanos se volvía tan resbaladizo por la sangre que los cirujanos tenían que echar aserrín para no caerse. En este infierno médico, la distinción entre amigo y enemigo se borraba. El dolor igualaba a todos, y la muerte llegaba igual de rápido para un dorado de villa que para un conscripto federal. Pero el horror organizado, el terror político, ocurría lejos de los hospitales, en los paredones y tapias de la ciudad. Mientras a los soldados rasos federales capturados, la mayoría campesinos pobres obligados a luchar por la leva, se les perdonaba la vida a cambio de una amnistía inmediata y la promesa de unirse a las filas villistas, una práctica común para reponer bajas rápidamente. La suerte de la oficialidad fue sellada con plomo caliente. Pancho Villa, implacable en su lógica de guerra de clases y odio personal contra los que consideraba traidores a la patria, ordenó la ejecución sumaria de cualquier oficial federal, desde subteniente hasta general, que hubiera sobrevivido a la batalla. No hubo tribunales, no hubo abogados, no hubo defensa. En el panteón de la Purísima y contra los muros de las haciendas cercanas, los pelotones de fusilamiento trabajaron horas extras en turnos rotativos. Fue una purga sistemática, una limpieza étnica ideológica. Se ejecutó a cientos de hombres en una cadena de montaje de la muerte. Las descargas de los rifles Mauser sonaban con una monotonía burocrática, seguidas del golpe sordo de los cuerpos cayendo a la fosa común y el tiro de gracia ocasional. Esta masacre de oficiales tenía un propósito estratégico claro más allá de la venganza. Villa estaba decapitando efectivamente a la clase militar del antiguo régimen. Al eliminar a la casta de oficiales formados en el colegio militar, estaba asegurando que el ejército federal, aunque tuviera hombres, jamás pudiera volver a organizarse como una fuerza coherente y disciplinada. Entre los ejecutados destacaban los sobrevivientes de los Colorados, de Pascual Orozco, a quienes los villistas odiaban con una ferocidad especial por sus traiciones pasadas. A ellos no se les concedió ni siquiera la dignidad de un fusilamiento rápido. Muchos fueron cazados y linchados en las calles o ejecutados con una crueldad demostrativa para enviar un mensaje a cualquiera que osara traicionar a la revolución. Aquellos días posteriores a la batalla, Zacatecas no fue una ciudad liberada. Fue una ciudad ocupada por la muerte, donde la ley del más fuerte imperaba y donde la vida de un hombre valía menos que la bala necesaria para matarlo. Mientras el humo de las piras funerarias todavía oscurecía el cielo de Zacatecas y los soldados villistas celebraban la victoria emborrachándose con el mezcal saqueado de las cantinas, en el cuartel general de Venustiano Carranza, a cientos de kilómetros al norte, el ambiente era gélido, casi fúnebre. La lógica dictaba que el primer jefe debía estar eufórico. La destrucción del ejército federal en Zacatecas significaba, en la práctica, el fin del régimen de Victoriano Huerta y el triunfo definitivo de la revolución constitucionalista. Sin embargo, para Carranza, la noticia de la victoria no fue un motivo de celebración, sino la confirmación de su peor pesadilla política. Pancho Villa, ese bandido, incontrolable al que había intentado frenar cortándole el suministro y desviándolo hacia objetivos secundarios, no solo había desobedecido sus órdenes directas, sino que había triunfado de manera espectacular, humillando la autoridad del primer jefe ante los ojos de toda la nación y, lo que era más peligroso, ante los ojos del gobierno de Estados Unidos. La reacción de Carranza ante la batalla más gloriosa de la revolución fue de un silencio administrativo brutal. No hubo telegramas de felicitación efusivos, no hubo ascensos para los héroes de la jornada, ni reconocimientos públicos para la estrategia maestra de Felipe Ángeles. En su lugar, Carranza puso en marcha la segunda fase de su plan para destruir a Villa, una fase que no requería balas ni cañones,
sino burocracia y sabotaje logístico. Entendiendo que no podía derrotar a la División del Norte en el campo de batalla, decidió matarla de hambre y de inmovilidad. Aprovechando su control sobre las aduanas fronterizas y las líneas de suministro del noreste, Carranza ordenó el bloqueo total de carbón y municiones para los trenes de Villa. Fue una puñalada por la espalda ejecutada con frialdad de contable. Sin carbón, las locomotoras que movían a los 20.000 hombres y su artillería pesada eran inútiles, convertidas en toneladas de hierro muerto varadas en las vías de Zacatecas. La División del Norte, la máquina de guerra más rápida y letal del continente, se vio de repente paralizada, no por la resistencia enemiga, sino por la traición de sus propios aliados. Villa, que ya se veía entrando triunfalmente en la Ciudad de México para sentarse, aunque fuera simbólicamente, en la silla del Águila, se encontró atrapado en una jaula invisible. La frustración en el campamento villista era palpable. Los generales, hombres de acción acostumbrados a resolver los problemas a balazos, no entendían cómo podían estar perdiendo la guerra después de haber ganado la batalla más difícil. Villa caminaba por los andenes de la estación de Zacatecas como un león enjaulado, golpeando las paredes de los vagones, maldiciendo a ese viejo barbas de chivo, como llamaba despectivamente a Carranza, y comprendiendo, quizás demasiado tarde, que la guerra militar era un juego de niños comparada con la guerra política. Mientras Villa permanecía inmovilizado en el centro del país, Carranza dio luz verde y todo el apoyo logístico posible al general Álvaro Obregón y su ejército del noroeste. Obregón, un estratega brillante pero mucho más pragmático y obediente políticamente que Villa, avanzaba a toda velocidad por la costa del Pacífico, bajando por Jalisco y Guadalajara sin encontrar gran resistencia, pues el grueso del ejército huertista ya había sido aniquilado por Villa en Zacatecas. Entonces, la intención de Carranza era transparente y dolorosa. Quería que Obregón llegara primero a la Ciudad de México. Quería que la capital fuera ocupada por tropas leales al constitucionalismo moderado y no por la horda salvaje del norte. Carranza temía que si Villa entraba primero, instauraría un régimen populista radical, expropiaría a los ricos sin control y, posiblemente, entregaría el poder a los zapatistas del sur, creando una alianza de campesinos armados que barrería con la clase media y alta a la que Carranza pertenecía. Esta maniobra política creó una fractura irreparable en el bando revolucionario. Lo que había comenzado como una lucha unida contra la usurpación de Huerta se transformó, en los días posteriores a Zacatecas, en una guerra civil fría entre facciones. Los oficiales villistas, al ver cómo se les negaba el fruto de su sacrificio, comenzaron a radicalizarse. Felipe Ángeles, siempre la voz de la razón, intentó mediar buscando una conciliación que evitara el derramamiento de sangre entre hermanos, pero la arrogancia de Carranza y el orgullo herido de Villa hicieron imposible cualquier acuerdo duradero. La victoria de Zacatecas, paradójicamente, no trajo la paz, sino que aceleró la descomposición del movimiento revolucionario. En la Ciudad de México, mientras tanto, el dictador Victoriano Huerta, al recibir los reportes detallados de la aniquilación de su ejército en Zacatecas, comprendió que el juego había terminado. No tenía con qué detener el avance de Obregón ni, eventualmente, el de Villa si lograba conseguir carbón. El 15 de julio de 1914, menos de un mes después de la batalla, Huerta presentó su renuncia y huyó al exilio, dejando tras de sí un país en ruinas. Pero su caída no provocó la euforia que debería haber provocado. En el norte, Villa recibió la noticia con amargura. Sabía que él había dado el golpe mortal, que sus hombres habían puesto los muertos, pero que otros se estaban preparando para cobrar el premio y repartirse el botín del poder. La División del Norte, invicta y poderosa, se estaba convirtiendo en un ejército sin destino, varado en medio del desierto, mientras las nubes de una nueva tormenta, mucho más sangrienta que la anterior, comenzaban a acumularse en el horizonte. La guerra entre Carranza y Villa era ya inevitable. El abismo entre Pancho Villa y Venustiano Carranza, que se había abierto en las vías muertas de Zacatecas, se convirtió rápidamente en un cañón infranqueable que partió a México en dos. Tras la caída de Huerta,
El país no conoció la paz, sino una extraña guerra fría entre los propios vencedores. Carranza, intentando legitimarse, convocó a una convención de generales y gobernadores en la Ciudad de México, pero los villistas, temiendo una emboscada política, se negaron a asistir a un territorio controlado por los constitucionalistas. Bajo presión militar y para evitar un baño de sangre inmediato, la sede se trasladó a Aguascalientes, una ciudad neutral, donde en octubre de 1914 se llevó a cabo el experimento democrático más surrealista y caótico de la revolución, la soberana Convención Revolucionaria. Lo que ocurrió dentro del Teatro Morelos de Aguascalientes fue una obra de teatro digna de Shakespeare, interpretada por hombres armados que olían a caballo y pólvora. Allí se reunieron los intelectuales de corbata, los generales de uniforme impecable y los delegados villistas y zapatistas, estos últimos llegando con sus sombreros anchos y su desconfianza campesina. El ambiente era eléctrico. En un momento que definió la volatilidad emocional de la época, Pancho Villa, en un acto de histrionismo sincero, sacó su pistola ante la asamblea, la ofreció a los delegados y con lágrimas en los ojos, juró que si él era el obstáculo para la paz de México, que lo fusilaran allí mismo. «Maten al bandido si eso salva a la patria», gritó. La convención, conmovida y aterrorizada a la vez, no lo mató. Al contrario, votó por el cese de Carranza como primer jefe y nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente interino. Carranza, previsiblemente, desconoció la decisión, declaró a la convención en rebeldía y huyó a Veracruz, llevándose consigo el Tesoro Nacional, las máquinas de imprimir billetes y a la burocracia experimentada, dejando a la convención con el poder simbólico, pero sin el gobierno real. Fue entonces cuando la historia nos regaló una de sus imágenes más potentes y contradictorias, la alianza entre el Centauro del Norte y el Caudillo del Sur. En diciembre de 1914, los ejércitos de Pancho Villa y Emiliano Zapata entraron triunfantes en la Ciudad de México. Fue el desfile militar más extraño que la capital había visto jamás. Por un lado, marchaban los 30.000 hombres de la División del Norte, una fuerza mecanizada, ruidosa, con uniformes caqui, artillería pesada y una arrogancia festiva. Por el otro, desfilaban los campesinos del Ejército Libertador del Sur, hombres silenciosos de calzón de manta, huaraches y sombreros de paja, que cargaban estandartes de la Virgen de Guadalupe y miraban la ciudad con recelo, como si fuera una bestia extraña que no entendían. El encuentro cumbre tuvo lugar en Xochimilco. Allí, frente a frente, se sentaron los dos hombres más peligrosos de México. Villa, el guerrero expansivo, bebedor de malteadas de fresa, ya que odiaba el alcohol, y hablador compulsivo. Y Zapata, el líder agrario reservado, místico y de pocas palabras que bebía cognac. A pesar de sus diferencias culturales abismales, el norte minero y ganadero contra el sur agrícola e indígena, se entendieron en un punto fundamental. Ambos odiaban a Carranza y ambos despreciaban a la clase política urbana. Firmaron el Pacto de Xochimilco, prometiendo luchar juntos hasta la muerte y repartir la tierra a los pobres. Parecía que nada podía detenerlos, tenían los ejércitos más grandes, el control de la capital y el apoyo popular masivo. El clímax simbólico de este breve triunfo ocurrió en el Palacio Nacional. Villa y Zapata recorrieron los pasillos dorados que meses antes pisaban Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Al llegar al salón principal, se encontraron frente a la silla presidencial. Villa, con una risa infantil y burlona, se sentó en ella, posando para la famosa fotografía que inmortalizaría el momento. El exbandolero sentado en el trono de los emperadores aztecas y los dictadores republicanos, con las piernas abiertas y una expresión de desafío jovial. A su lado, Zapata se sentó en una silla común, con el rostro sombrío y el fusil entre las piernas, negándose a ocupar la silla presidencial porque, según sus palabras proféticas, está embrujada. Cualquiera que se sienta en ella pierde la razón y se vuelve malo. Sin embargo, esta foto gloriosa ocultaba una tragedia inminente. Villa y Zapata habían conquistado la capital, pero no sabían qué hacer con ella. Eran genios de la destrucción y la guerra, pero novatos absolutos en la administración del Estado.
No sabían cómo cobrar impuestos, cómo manejar la diplomacia internacional, ni cómo gestionar los servicios públicos de una metrópoli. Mientras ellos se perdían en banquetes y en discusiones estériles dentro de la convención, en Veracruz, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón estaban reconstruyendo el ejército, modernizando sus tácticas y, tal lo más importante, estudiando las debilidades militares de Villa. Obregón, en particular, estudiaba los informes de la Primera Guerra Mundial que llegaban de Europa, aprendiendo sobre trincheras, alambre de púas y nidos de ametralladoras defensivas, tácticas diseñadas específicamente para destrozar cargas de caballería masivas como las que Villa amaba. El tiempo en la capital se les escurrió de las manos como agua. La ciudad, que al principio los recibió con curiosidad, pronto se cansó del desorden, la inflación y la inseguridad provocada por las tropas ocupantes. La clase media y los intelectuales comenzaron a ver a los convencionistas no como libertadores, sino como bárbaros incapaces de gobernar. Villa, sintiéndose asfixiado por la política y extrañando la libertad de sus llanuras, cometió el error estratégico de abandonar la Ciudad de México y regresar al norte para combatir a Obregón en su propio terreno, creyendo que podría repetir la hazaña de Zacatecas. No sabía que estaba caminando hacia una trampa histórica. La silla del Águila había quedado vacía de nuevo y la oportunidad de oro de la Revolución Popular se había perdido para siempre entre brindis y fotos. La fiesta había terminado. Ahora venía la resaca sangrienta. El año de 1915 amaneció con un presagio de sangre sobre el Bajío mexicano. Pancho Villa, cegado por su propia leyenda y convencido de que la toma de Zacatecas le había otorgado una especie de invencibilidad divina, decidió buscar el enfrentamiento definitivo contra Álvaro Obregón. Villa no quería escaramuzas ni maniobras políticas. Quería una batalla campal, un choque de trenes donde pudiera aplastar al ejército constitucionalista con la fuerza bruta de su caballería, tal como había hecho con los federales. Sin embargo, Villa cometió el error capital de cualquier comandante: subestimar a su enemigo y no adaptarse a los tiempos. Mientras el Centauro seguía peleando la guerra del siglo XIX, confiando en el coraje y la carga frontal, Obregón estaba peleando ya la guerra del siglo XX. El general sonorense, un hombre pragmático que carecía del carisma de Villa pero le sobraba astucia, había pasado los últimos meses estudiando obsesivamente los informes militares que llegaban desde los campos de batalla de Europa, donde la Primera Guerra Mundial estaba demostrando una verdad terrible. La era de la caballería había muerto, asesinada por la ametralladora y el alambre de púas. Obregón eligió el terreno con la meticulosidad de un arquitecto funerario, los llanos de Celaya, en el estado de Guanajuato. Sabía que Villa atacaría allí, atraído por la geografía abierta que parecía ideal para sus cargas masivas. Pero Obregón transformó el paisaje. Aprovechando los canales de riego agrícola, la vegetación y los desniveles, construyó una red de trincheras invisibles, nidos de ametralladoras camuflados y, lo más importante, kilómetros de alambre de púas colocados estratégicamente para canalizar a los atacantes hacia zonas de la muerte preestablecidas. Obregón no planeaba salir a pelear contra Villa. Planeaba sentarse a esperar a que Villa se suicidara contra sus defensas. Cuando la División del Norte llegó a las afueras de Celaya, en abril de 1915, el general Felipe Ángeles, con su instinto táctico intacto, olió la trampa de inmediato. Al observar las posiciones de Obregón, Ángeles le rogó a Villa que no atacara frontalmente. «General», le dijo con esa calma académica que a veces exasperaba a Villa, «no ataque ahí. Obregón está atrincherado. Si lo rodeamos y cortamos sus líneas de suministro hacia Veracruz, lo obligaremos a salir y pelear en nuestros términos». Fue la voz de la razón militar, la misma voz que les había dado la victoria en Zacatecas, pero esta vez Villa no escuchó. La arrogancia de la victoria pasada, sumada a la impaciencia por destruir a el Perfumado, su apodo para Obregón, lo ensordeció. «¿Miedo, general Ángeles?», le espetó Villa. «Vamos a romperles el espinazo a puros hachazos. Aquí no venimos a rodear, venimos a matar». El 6 de abril comenzó el primer acto de la tragedia.
Villa ordenó la carga general. Miles de jinetes, la flor innata de la División del Norte, los famosos dorados, que habían aterrorizado al país, se lanzaron al galope a través de los campos de alfalfa gritando «¡Viva Villa!». La tierra retumbaba bajo los cascos de 10.000 caballos, una visión que habría hecho huir a cualquier ejército tradicional. Pero los hombres de Obregón, los yaquis y los soldados sonorenses no corrieron. Permanecieron ocultos en sus agujeros, con los dedos en los gatillos de sus ametralladoras Hotchkiss y Colt, esperando la orden con una disciplina de hielo. Cuando la ola de caballería estuvo a menos de 100 metros, el infierno se desató. No fue una batalla, fue una ejecución industrial. Las ametralladoras de Obregón abrieron fuego cruzado, barriendo el campo de lado a lado. Los caballos de Villa, que en otras batallas saltaban sobre las trincheras enemigas, esta vez se estrellaron contra las alambradas ocultas entre la maleza. Los animales se enredaban en las púas de acero, cayendo al suelo y derribando a los jinetes, creando un tapón sangriento que detenía el avance en seco. Los villistas que venían detrás chocaban contra la masa de carne y metal de los caídos, convirtiéndose en blancos estáticos para los fusileros constitucionalistas. La carga heroica se transformó en segundos en una carnicería estática. Los hombres de Villa, acostumbrados a ver al enemigo huir ante su empuje, no entendían qué estaba pasando. Disparaban sus carabinas contra un enemigo invisible que los estaba despedazando desde el suelo. A pesar de las bajas espantosas, Villa, incapaz de aceptar que su táctica había fallado, ordenó una segunda carga y luego una tercera. Fue un acto de terquedad criminal. Envió oleada tras oleada de hombres a morir contra el muro de plomo de Obregón. Al caer la noche del primer día, el campo de Celaya estaba sembrado de cadáveres de hombres y caballos. La División del Norte había perdido su aura de invencibilidad en unas pocas horas. Los supervivientes regresaron al campamento aturdidos, cubiertos de sangre y polvo, sin poder creer que habían sido detenidos. Pero lo peor no era la derrota táctica. Lo peor era que Villa, lejos de reconsiderar la estrategia de Ángeles, se tomó el revés como un insulto personal que debía ser lavado con más sangre. En lugar de retirarse y reorganizarse, juró que volvería a atacar con todo lo que le quedaba, preparando el escenario para el segundo y definitivo desastre. La batalla de Celaya apenas comenzaba, y la tumba de la División del Norte ya estaba cavada. Solo faltaba llenarla. Tras el desastre del 6 de abril, la lógica militar dictaba una pausa reflexiva, o un cambio radical de estrategia, pero en la mente febril de Pancho Villa no había lugar para la prudencia, solo para la revancha. Durante una semana tensa, mientras sus hombres lamían sus heridas y enterraban a sus muertos en fosas poco profundas, el general Felipe Ángeles intentó por última vez hacer entrar en razón al centauro. Con mapas en la mano y la paciencia de un santo, le explicó que Obregón estaba esperando precisamente otro ataque frontal, que sus reservas de munición estaban peligrosamente bajas y que la única opción viable era retirarse hacia el norte para atraer al enemigo a un terreno abierto, donde la caballería pudiera maniobrar. Villa, con el orgullo herido y los ojos inyectados en sangre, golpeó la mesa y sentenció su propio destino. La División del Norte no corre, general. Vamos a romperlos aquí mismo, aunque se nos acaben los hombres. Fue la decisión de un jugador compulsivo que, tras perderlo todo en una mano, apuesta hasta la camisa en la siguiente, convencido de que la suerte tiene que cambiar por fuerza bruta. El 13 de abril de 1915 comenzó la segunda batalla de Celaya, y fue, en esencia, una repetición amplificada y más sangrienta de la primera. Villa lanzó a la batalla todo lo que le quedaba: infantería, artillería y sus últimas reservas de caballería de élite. Pero Obregón, astuto y metódico, no había movido ni un centímetro sus defensas. Al contrario, las había reforzado. Había traído más ametralladoras, había tensado más alambre de púas y había ordenado a sus soldados cavar trincheras más profundas. Cuando las olas villistas se lanzaron al ataque, se encontraron de nuevo con el mismo muro invisible de la muerte. La diferencia fue que esta vez, la desesperación hizo que los ataques fueran aún más suicidas.
Los villistas se lanzaban contra las alambradas, intentando cortarlas con machetes, o incluso con las manos desnudas bajo el fuego cruzado, cayendo por cientos en cuestión de minutos. El campo de batalla se convirtió en un lodazal de sangre y vísceras, donde avanzar era imposible, y retroceder era una deshonra. La artillería de Villa, dirigida brillantemente por Ángeles en Zacatecas, esta vez fue ineficaz. Sin suficiente munición y con las líneas de visión bloqueadas por la vegetación y el humo, los cañones villistas no pudieron silenciar los nidos de ametralladoras de Obregón. Mientras tanto, la artillería constitucionalista bombardeaba sin piedad las zonas de concentración villista, sembrando el pánico en la retaguardia. La batalla duró 2 días de carnicería ininterrumpida, hasta que llegó el momento que Obregón había estado esperando pacientemente. Al ver que el ímpetu villista flaqueaba por el agotamiento y la falta de balas, el general sonorense ordenó salir de sus madrigueras. No fue una defensa pasiva, fue un contraataque letal. La caballería de Obregón, fresca y bien municionada, salió por los flancos en un movimiento de pinza perfecto, envolviendo a las tropas de Villa que estaban atascadas frente a las trincheras. Lo que siguió no fue una retirada, fue un colapso total. La División del Norte, la fuerza armada más poderosa que había visto el continente, se desintegró en una tarde. El pánico se apoderó de los veteranos más curtidos. Al verse rodeados, miles de villistas tiraron las armas y levantaron las manos, mientras otros huían despavoridos hacia los trenes, atropellándose unos a otros. Obregón, implacable, ordenó perseguirlos y aniquilarlos. Fue una cacería de conejos. Los constitucionales capturaron toda la artillería de Villa, sus amados cañones, miles de fusiles y toneladas de suministros, pero la cifra humana fue la más estremecedora. En los combates de Celaya, Villa perdió cerca de 4.000 hombres muertos y 6.000 prisioneros. De un solo golpe, había perdido la mitad de su ejército. Los prisioneros vivieron un destino cruel. Obregón, aplicando la misma dureza que Villa había mostrado en el pasado, separó a los oficiales y a los colorados y los mandó fusilar en masa. Las ejecuciones duraron días. El mito de la invencibilidad de Villa había muerto en los llanos del Bajío, enredado en el alambre de púas de la modernidad. Villa logró escapar por milagro, huyendo hacia el norte con un puñado de fieles, llorando de rabia y frustración en su vagón privado, viendo cómo el imperio que había construido a balazos se desmoronaba por la ventana del tren. El regreso al norte fue un calvario. La División del Norte ya no era un ejército, era una caravana de fantasmas. Sin dinero para pagar a la tropa, sin municiones y con la moral por los suelos, las deserciones comenzaron a ser masivas. Los hombres que meses antes gritaban «Viva Villa» con fervor religioso, ahora se escabullían en la noche para regresar a sus ranchos, entendiendo que la estrella de su jefe se había apagado. Villa intentó reagruparse en León y en Aguascalientes, librando batallas defensivas desesperadas durante los meses siguientes, pero la dinámica de la guerra había cambiado irreversiblemente. Obregón lo perseguía como un perro de presa, mordiéndole los talones, quitándole ciudad tras ciudad, empujándolo cada vez más hacia la frontera, hacia el desierto y hacia la irrelevancia. Para finales de 1915, el hombre que había cenado en el Palacio Nacional y que había sido el amo absoluto de México era nuevamente un fugitivo. Su grandiosa división se había reducido a unos pocos miles de leales fanáticos que lo seguían más por inercia que por esperanza. Estados Unidos, oliendo la derrota, reconoció oficialmente al gobierno de Carranza, lo que para Villa fue la traición final. Se sintió acorralado, solo y traicionado por todos, por Carranza, por Obregón, por los gringos y hasta por la suerte. Pero un animal herido es más peligroso que uno sano. Villa, sin ejército regular, sin artillería y sin dinero, decidió volver a sus orígenes. Se quitó el uniforme de general de división y volvió a ponerse la ropa de guerrillero. Si no podía ganar la guerra como un estratega, la pelearía como un terrorista. En su mente, ya no buscaba la victoria política, buscaba una venganza de proporciones internacionales que hiciera temblar al mundo entero. El año de 1916,
encontró a Pancho Villa convertido en una sombra de lo que fue. Ya no era el general que movía trenes y ciudades, era un fantasma que cabalgaba por la sierra de Chihuahua con apenas 500 hombres, comiendo tasajo duro y durmiendo con un ojo abierto. La derrota lo había transformado. La amargura y la paranoia habían reemplazado su jovialidad expansiva. Veía traidores en cada sombra y espías en cada pueblo. Pero lo que más le dolía no era la derrota militar ante Obregón, sino la traición diplomática de los Estados Unidos. El presidente Woodrow Wilson, que antes le enviaba emisarios y armas, ahora había reconocido el gobierno de su archienemigo Carranza y había permitido que las tropas carrancistas usaran el ferrocarril estadounidense para mover refuerzos y atacarlo por la espalda en Agua Prieta. Para Villa, esto fue una declaración de guerra personal. Sintió que los gringos se habían burlado de él, usándolo cuando les convenía y desechándolo como basura cuando ya no era útil. Y Pancho Villa no perdonaba burlas. En su mente febril, comenzó a gestarse un plan descabellado, un acto de locura suicida diseñado para provocar el caos internacional. Si no podía gobernar México, al menos se aseguraría de que Carranza tampoco pudiera hacerlo en paz. Decidió atacar el territorio sagrado de los Estados Unidos. El objetivo elegido fue Columbus, Nuevo México, un pequeño pueblo fronterizo, donde, según sus informantes, vivía un traficante de armas que lo había estafado vendiéndole municiones defectuosas. Pero el motivo real iba mucho más allá de una estafa comercial. Villa quería provocar una invasión. Quería que los Estados Unidos entraran a México para que el pueblo mexicano, unido por el odio ancestral al invasor del norte, se levantara en armas nuevamente, olvidara las facciones y se uniera a él en una guerra patriótica contra el extranjero. Era una apuesta de ajedrez geopolítico jugada con dinamita. La madrugada del 9 de marzo de 1916, bajo una luna fría, la banda de Villa cruzó la frontera. «Mueran los gringos», gritaron mientras irrumpían en las calles dormidas de Columbus. Incendiaron hoteles, saquearon tiendas y se enfrentaron a tiros con la guarnición del ejército estadounidense y civiles armados. Fue una escaramuza caótica y brutal que duró pocas horas, pero el impacto psicológico fue nuclear. Por primera y única vez en la historia moderna, un ejército latinoamericano había invadido y atacado suelo continental de los Estados Unidos. La prensa norteamericana estalló en furia, pintando a Villa como un monstruo sediento de sangre, un Atila mexicano, que debía ser cazado y ejecutado. El presidente Wilson, presionado por la opinión pública y humillado militarmente, mordió el anzuelo. La respuesta de Washington fue inmediata y desproporcionada. Se organizó la llamada Expedición Punitiva, una fuerza invasora de más de 10,000 soldados estadounidenses, equipados con la tecnología más moderna de la época, camiones blindados, ametralladoras, motocicletas y, por primera vez en la historia militar, aviones de reconocimiento. Al mando de esta fuerza titánica estaba el general John J. Pershing, un militar duro y experimentado apodado Black Jack. La misión era simple y clara: capturar a Pancho Villa, vivo o muerto. Parecía una tarea fácil. El ejército más poderoso del mundo contra un guerrillero prófugo y sus harapos. Pershing cruzó la frontera con la arrogancia de quien va a cazar conejos con un cañón. Pero Chihuahua no es Europa, y la sierra no perdona a los extraños. Villa, conociendo el terreno como la palma de su mano, se desvaneció en el paisaje. Dispersó a sus hombres en grupos pequeños, se escondió en cuevas inaccesibles y utilizó la red de apoyo campesino que todavía lo adoraba. Los soldados estadounidenses, con sus pesados camiones y sus uniformes calurosos, se encontraron atrapados en un infierno de polvo, sed y hostilidad. La población local no los veía como libertadores que venían a capturar a un bandido, sino como invasores extranjeros que pisaban suelo patrio. En lugar de delatar a Villa, los campesinos los enviaban en direcciones equivocadas, envenenaban sus pozos de agua y se burlaban de ellos en silencio. Durante 11 meses, la expedición punitiva vagó por el desierto mexicano persiguiendo fantasmas. Los aviones se estrellaban contra las montañas o se averiaban por el polvo. Los camiones se atascaban en los caminos de herradura.
Villa, herido en una pierna tras un enfrentamiento con carrancistas, pasó semanas escondido en una cueva, curándose con hierbas y siendo alimentado por mujeres leales, mientras las patrullas gringas pasaban a pocos metros de su escondite sin verlo. Fue la humillación militar más grande para los Estados Unidos antes de Vietnam. Pershing, el gran general, no pudo capturar a un solo hombre. Mientras tanto, la leyenda de Villa crecía hasta proporciones míticas. Ya no era solo el revolucionario derrotado, era el vengador de la raza, el único hombre que se había atrevido a golpear al gigante en su propia casa y había vivido para contarlo. En las cantinas y en los corridos populares se cantaba «Pancho Villa no se deja, ni se deja ni se raja», y a los gringos de la punitiva se los pasó por la faja. Finalmente, en febrero de 1917, con la entrada inminente de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Wilson ordenó la retirada de las tropas. La expedición punitiva regresó a casa con las manos vacías, dejando tras de sí una estela de polvo y resentimiento. Villa había ganado su última gran batalla, no con balas, sino con resistencia y astucia. Había sobrevivido al ejército de Obregón y al ejército de los Estados Unidos. Pero el mundo había cambiado. México estaba cansado de guerra. La Constitución de 1917 se había firmado y el país quería paz, aunque fuera la paz imperfecta de Carranza. Villa, el sobreviviente eterno, se quedó solo en la sierra, un guerrero sin guerra, esperando el final de su propia historia. Entre 1917 y 1920, Pancho Villa se convirtió en una leyenda viviente, pero también en un anacronismo sangriento. Mientras el resto de México intentaba desesperadamente reconstruirse, firmar constituciones y levantar instituciones sobre los escombros de la década trágica, Villa seguía peleando una guerra que ya había terminado para todos menos para él. Convertido nuevamente en guerrillero, recorría el norte con una fuerza reducida pero feroz, atacando guarniciones, secuestrando mineros y ajusticiando a carrancistas con una brutalidad que ya no tenía justificación estratégica, sino que parecía nacida del puro resentimiento. Fueron años oscuros, donde el centauro, acorralado y envejecido, cometió sus peores atrocidades, como la masacre de San Pedro de la Cueva, demostrando que el héroe popular también tenía un lado oscuro y vengativo que la historia oficial a menudo prefiere olvidar. Sin embargo, incluso en su decadencia, Villa seguía siendo intocable. El gobierno federal gastaba millones de pesos y miles de hombres intentando cazarlo, pero la sierra siempre lo protegía. El tablero de ajedrez nacional cambió drásticamente en mayo de 1920. Venustiano Carranza, el hombre que había dedicado su vida a destruir a Villa, cayó víctima de su propia medicina. Fue traicionado y asesinado en Tlaxcalantongo por sus antiguos aliados, los generales sonorenses Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Con Carranza muerto y el Grupo Sonora en el poder, se abrió una inesperada ventana de oportunidad para la paz. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, un hombre más pragmático y menos rencoroso que sus predecesores, entendió una verdad fundamental. A Pancho Villa no se le podía matar, se le tenía que convencer. De la Huerta sabía que mientras Villa siguiera en el monte, el norte nunca estaría pacificado y la reconstrucción económica sería imposible. Así que hizo lo impensable, le ofreció una rendición honrosa. Las negociaciones fueron tensas. Villa no confiaba en Obregón ni en Calles, a quienes consideraba sus enemigos naturales, pero estaba cansado. Llevaba 10 años durmiendo con la carabina al lado, huyendo a salto de mata, viendo morir a sus amigos y sintiendo el peso de la edad en sus huesos. En julio de 1920 se firmaron los Pactos de Sabinas. Villa aceptó deponer las armas y retirarse a la vida privada. A cambio, el gobierno le perdonó la vida, le otorgó el grado de general de división con sueldo completo y le regaló la hacienda de Canutillo en Durango, junto con una escolta de 50 de sus dorados de confianza, pagados por el Estado para su protección personal. Fue el final oficial de la División del Norte y el nacimiento del Villa Civil. Lo que sucedió en Canutillo en los 3 años siguientes es uno de los capítulos más fascinantes y reveladores de la vida de Villa.
Lejos de convertirse en un terrateniente ocioso y explotador, Villa transformó la hacienda en una especie de utopía socialista militarizada, un laboratorio vivo de lo que él soñaba para todo México. Demostró que no era solo un destructor, sino un constructor frustrado. Organizó la hacienda como una cooperativa, estableció una escuela, su gran obsesión, pues siempre decía que la educación es lo único que salvará a México. Contrató maestros de primera calidad, prohibió terminantemente el alcohol, amenazando con expulsar o fusilar a quien se emborrachara, y puso a trabajar la tierra con maquinaria moderna. Canutillo prosperó. Los niños, hijos de sus antiguos soldados y de los peones, iban a clases por la mañana y aprendían oficios por la tarde. Villa, que apenas había aprendido a leer de adulto, paseaba por los salones de clase con lágrimas en los ojos, viendo a los niños estudiar, convencido de que ahí estaba el futuro. Durante ese breve periodo de paz, Villa pareció feliz. Se dedicó a la agricultura, tuvo más hijos, engordó y se dejó ver por Parral como un ciudadano respetable, saludando a la gente y contando anécdotas de la guerra. Parecía que el tigre se había domesticado. Sin embargo, bajo la superficie, la tensión política no había desaparecido. Álvaro Obregón, ahora presidente constitucional, y Plutarco Elías Calles, su secretario de Gobernación y sucesor designado, miraban hacia Canutillo con profunda desconfianza. Para ellos, Villa no era un jubilado inofensivo, era un volcán dormido. Sabían que con un solo chasquido de sus dedos, el Centauro podía levantar nuevamente al norte. La mera existencia de Villa era una amenaza latente para la estabilidad del nuevo Estado mexicano que los sonorenses estaban construyendo. El error fatal de Villa, el que selló su destino, fue su boca. En 1923 concedió una entrevista al periodista Regino Hernández Yergo. Confiado y quizás aburrido de la paz, Villa habló de más. Declaró que no le gustaba cómo iba el país. Criticó sutilmente al gobierno y soltó la bomba. Yo puedo movilizar a 40,000 hombres en 40 minutos si la patria me necesita. Fue una bravuconada, una exageración típica de su carácter. Pero en la Ciudad de México, esas palabras sonaron como una declaración de guerra. Obregón y Calles leyeron la entrevista y llegaron a una conclusión fría y pragmática. Villa estaba planeando volver. Además, se acercaban las elecciones presidenciales de 1924, y se rumoreaba que Villa podría apoyar a Adolfo de la Huerta en una rebelión contra la imposición de Calles. La decisión se tomó en las sombras de los despachos presidenciales, sin papeles firmados, solo con miradas y asaltos de cabeza. Pancho Villa tenía que morir. No podía ser un arresto ni un juicio. Eso provocaría un levantamiento. Tenía que ser una ejecución rápida y definitiva, disfrazada de venganza personal. Se activó una conspiración compleja que involucraba a diputados locales, pistoleros a sueldo y antiguos enemigos de Villa en la región de Parral, todos con la bendición tácita y el financiamiento del gobierno federal. Mientras Villa conducía su automóvil Dodge por los caminos de terracería entre Canutillo y Parral, sintiéndose seguro y protegido por su fama, una red de espías vigilaba cada uno de sus movimientos, cronometrando sus rutinas, contando sus escoltas y eligiendo el lugar perfecto para la emboscada. El escenario estaba listo para el último acto de la tragedia revolucionaria. El hombre que había sobrevivido a 1000 batallas, a la punitiva y al paredón, estaba a punto de enfrentarse a la única fuerza que no podía derrotar, la traición del Estado que él mismo había ayudado a forjar. La mañana del 20 de julio de 1923 amaneció con un cielo limpio y brillante sobre Hidalgo del Parral, Chihuahua, como si la naturaleza quisiera iluminar perfectamente el escenario del crimen del siglo. Pancho Villa, el hombre que había esquivado la muerte en 100 batallas, el general que había escapado de las garras del ejército más poderoso del mundo y que había sobrevivido a venenos y sentencias de fusilamiento, se despertó tranquilo en la casa de una de sus mujeres, Manuela Casas. Desayunó ligero, se vistió con ropa civil y se preparó para conducir de regreso a su hacienda en Canutillo. Ese día, Villa cometió una serie de errores fatales, producto de esa confianza excesiva que le había nacido en el retiro. Decidió conducir él mismo su automóvil,
un Dodge Brothers 1922 descapotable, un vehículo ruidoso y lento que adoraba, relegando a su chofer al asiento trasero. Además, llevaba una escolta inusualmente pequeña, solo 5 hombres, entre ellos su fiel secretario Miguel Trillo y el coronel Ramón Contreras. Iban relajados, con las armas enfundadas, bromeando sobre los asuntos de la hacienda sin saber que cada metro que avanzaban los acercaba a una cita ineludible con la traición. Mientras el Dodge avanzaba dando tumbos por las calles de Parral, en el número 15 de la calle Gavino Barreda, una casa vacía y estratégica, ubicada justo en una curva cerrada que obligaba a los vehículos a frenar casi por completo, un grupo de hombres sudaba frío con los dedos pegados a los gatillos. Eran los conjurados, Melitón Lozoya, Jesús Salas Barraza y un equipo de pistoleros locales reclutados y pagados con oro del gobierno. Llevaban días esperando, fumando nerviosamente y vigilando la esquina a través de las rendijas de las ventanas cerradas. Sabían que no podían fallar. Sabían que si Villa sobrevivía al primer disparo, su furia caería sobre ellos y sobre sus familias como una plaga bíblica. Tenían órdenes estrictas y munición especial, balas expansivas, dum-dum, diseñadas para causar el máximo daño posible y asegurar que el objetivo no saliera vivo del auto. A las 8 de la mañana, el automóvil de Villa enfiló la avenida Juárez y se acercó a la fatídica curva. En la esquina, un vendedor de dulces y semillas aparentemente inofensivo, Juan López Sáenz, vio venir el coche. Al reconocer al general al volante, se quitó el sombrero y gritó con fuerza, ¡Viva Villa! Para Villa, fue un saludo más de un admirador del pueblo, y quizás hasta sonrió levemente. Para los asesinos ocultos en la casa, fue la señal de muerte acordada. El grito indicó que el objetivo estaba en posición y sin escapatoria. Villa redujo la velocidad para tomar la curva, dejando el motor casi en punto muerto. Fue el instante perfecto. De repente, las ventanas de la casa se abrieron de golpe y el aire de la mañana se rompió con el estruendo ensordecedor de fusiles y pistolas disparando al unísono. No fue un tiroteo, fue una fusilación a quemarropa. Una lluvia de plomo barrió el automóvil de lado a lado. Villa, con los reflejos de guerrero intactos, intentó instintivamente sacar su pistola Bisley calibre 44, pero ya era tarde. Una bala expansiva le impactó directamente en el pecho, destrozándole el corazón, mientras otra le volaba parte del cráneo. El centauro del norte murió casi instantáneamente, con la mano todavía buscando su arma, sin tiempo para pronunciar últimas palabras ni maldiciones. Su cuerpo inerte se desplomó sobre el volante, y el peso de su pie muerto sobre el acelerador hizo que el coche saliera disparado sin control, estrellándose violentamente contra un árbol de fresno pocos metros más adelante. El silencio que siguió al choque fue breve y terrible, roto solo por el siseo del radiador roto y los gemidos de los moribundos. La escolta de Villa había sido aniquilada antes de poder defenderse. Miguel Trillo yacía muerto con la cabeza colgando fuera del vehículo. Los otros guardaespaldas estaban destrozados en el asiento trasero o tirados en el pavimento. Solo Ramón Contreras, malherido y con un brazo destrozado, logró salir del coche, disparar un par de veces contra la casa de los asesinos y huir cojeando hacia el lecho seco del río, convirtiéndose en el único testigo superviviente de la masacre. Los asesinos, asegurándose de que no hubiera respuesta, salieron de la casa con precaución. Se acercaron al Dodge humeante no como soldados, sino como cazadores que se acercan a una bestia abatida para confirmar el trofeo. Al ver el cuerpo de Villa, doblado grotescamente y cubierto de sangre y masa encefálica, sintieron una mezcla de alivio y terror reverencial. Melitón Lozoya, lleno de adrenalina, disparó el tiro de gracia en la cabeza del cadáver, un gesto innecesario de odio y posesión. En cuestión de minutos, la escena se llenó de curiosos, fotógrafos y policías que parecían haber estado esperando a la vuelta de la esquina. Las fotografías que se tomaron ese día dieron la vuelta al mundo. El invencible Pancho Villa, el hombre que había desafiado a imperios, yacía ahora como un muñeco roto, con los ojos abiertos mirando a la nada, derrotado no en una carga de caballería heroica, sino en una emboscada cobarde en una calle de provincia. La noticia corrió como la pólvora. Mataron a Villa,
En la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, se dice que el presidente Obregón y el general Calles recibieron el telegrama con una calma sepulcral, sin celebrar abiertamente, pero sabiendo que el último obstáculo real para su poder absoluto había sido eliminado. Oficialmente, el gobierno condenó el crimen y prometió una investigación exhaustiva. Extraoficialmente, los asesinos recibieron sentencias ridículamente cortas y, años después, puestos en el ejército o pensiones. El asesinato de Villa no fue un crimen común, fue un crimen de Estado, la ejecución extrajudicial necesaria para cerrar el ciclo de la Revolución Armada e inaugurar la era de las instituciones. Esa tarde en Parral, mientras llevaban el cuerpo de Villa al Hotel Hidalgo para prepararlo, la gente lloraba en las calles. Los pobres, los campesinos, los que habían recibido tierras o justicia de su mano, sentían que habían quedado huérfanos. Pero también había un sentimiento de finalidad. Con la muerte de Villa, moría también la posibilidad de un México diferente, más salvaje, más justo y más caótico. El centauro había bajado de su caballo para subirse a un coche y encontrar la muerte, simbolizando el paso doloroso de la leyenda rural a la modernidad despiadada. La revolución había devorado a su hijo predilecto, y ahora, sobre su tumba, se empezaba a construir el nuevo país. Pancho Villa murió en esa curva de Parral, pero su historia no terminó con el último latido de su corazón. De hecho, lo que sucedió después es quizás más extraño y macabro que su propia vida. 3 años después del magnicidio, en 1926, la tumba del centauro en el Panteón de Parral fue profanada en medio de la noche. Alguien abrió el ataúd y con una sierra de carnicero le cortó la cabeza al cadáver, robándosela y dejando el cuerpo decapitado atrás. Hasta el día de hoy, el paradero de la cabeza de Pancho Villa sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia de México. ¿Fue un trofeo macabro encargado por un millonario excéntrico de Estados Unidos? ¿Fue una prueba final exigida por el gobierno para asegurarse de que el monstruo estaba realmente muerto? ¿O yace enterrada en algún lugar del desierto, mirando eternamente hacia el norte? Esa decapitación póstuma es la metáfora perfecta de la relación de México con Villa. El sistema quería su leyenda, pero le tenía terror a su cerebro y a sus ideas. Querían al mito folclórico, pero necesitaban asegurarse de que el hombre pensante y rebelde estuviera separado del cuerpo de la nación. Durante décadas, la revolución institucionalizada, el régimen que nació de los asesinos de Villa, trató de borrarlo de la historia oficial o pintarlo como un bandolero sediento de sangre, una vergüenza necesaria pero superada. Sin embargo, el pueblo nunca olvidó. Mientras los políticos de la capital inauguraban estatuas de Carranza y Obregón, en las cantinas del norte y en los jacales de los campesinos se seguían cantando corridos a Pancho Villa. Tuvieron que pasar 50 años para que el gobierno, rindiéndose ante la evidencia de su popularidad indestructible, decidiera perdonarlo y trasladar sus restos, o lo que quedaba de ellos, al monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Es una ironía histórica suprema y cruel. Hoy los huesos de Villa descansan en el mismo mausoleo, a pocos metros de distancia, de los huesos de Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles, los hombres que lo odiaron, lo cazaron y ordenaron su asesinato. En la muerte, la política mexicana obligó a las víctimas a dormir eternamente junto a sus verdugos en nombre de una unidad nacional ficticia. Hoy, Pancho Villa nos observa desde las estatuas de bronce, congelado en una carga eterna, inofensivo y convertido en souvenir turístico. Pero si rascamos esa pátina de bronce, encontramos al hombre real que hemos descubierto en este documental. Ni un santo ni un demonio, sino una fuerza de la naturaleza. Un hombre que nació sin apellido, sin educación y fuera de la ley, y que a fuerza de carisma, violencia y una sed de justicia primitiva, logró poner de rodillas a una dictadura y desafiar a una superpotencia. Su vida nos enseña una lección brutal sobre la naturaleza de las revoluciones. Son necesarias para romper las cadenas, pero a menudo son incapaces de construir la libertad. La violencia que Villa desató en Zacatecas liberó a México de Huerta,
pero también sembró las semillas del autoritarismo que vendría después. Su tragedia fue la tragedia de todo un país. Saber pelear contra la tiranía, pero no saber cómo dejar de pelear cuando se gana. Ahora que conoces la historia completa, desde la genialidad táctica de los cerros de Zacatecas hasta la traición sucia en las calles de Parral, tú tienes la última palabra en este juicio histórico. Quiero que vayas a la caja de comentarios ahora mismo y dictes tu sentencia definitiva. Escribe la palabra héroe, si crees que su lucha por los pobres y su valentía justifican sus crímenes, o escribe villano, si crees que su brutalidad y sus masacres, como la de los soldados federales o los inocentes de San Pedro de la Cueva, lo condenan irremediablemente. No te limites a la etiqueta. Explícame tú por qué. Quiero leer vuestros argumentos y ver si el mito ha sobrevivido a la verdad cruda que acabamos de exponer. Si este viaje a través de la sangre, el polvo y la pólvora te ha abierto los ojos, si valoras que te cuenten la historia sin censura, sin miedo a derribar ídolos y sin la versión edulcorada de los libros de texto, entonces tu deber es suscribirte a este canal, darle like al video y compartirlo con alguien que todavía crea que la revolución fue un desfile de héroes perfectos. Hasta la próxima.